Hola chicos, aquí está el trabajo en Excel. En este caso tenemos una lista de estudiantes que van desde el 1 y llega hasta el número 80, desde el 1 al 80. Pero imaginando que fueran mucho más que eso, que fueran 1000, 2000 personas, etcétera. Una de las formas que nos permite buscar rápidamente la información sería mediante la creación de tabla. Aquí está solamente enmarcado, pero no es una tabla todavía. Entonces, de hecho, esto que está aquí no aparecen con los gráficos que tienen esta de acá. Entonces, para concluir esto, se selecciona, lo he dejado a propósito, se selecciona hasta el final. Entonces se va a la opción de inicio y en inicio a todos los bordes. Una vez que ya están todos los bordes, ahí sí me van a aparecer los datos dentro de un borde. Todos tienen borde. Ahora la opción para convertirlo en tabla y poder buscar más rápido la información sería lo siguiente. Se selecciona desde acosta en este caso hasta el final y se va a la opción insertar y a la opción tabla. Una vez que ya se tiene aquí los rangos, se le da, la tabla tiene encabezado, correcto, aceptar. Entonces ya estamos aquí con los 3 filtros que podemos buscar. Si por ejemplo queremos buscar por apellidos, uno de los últimos apellidos por ejemplo puede ser, se me ocurre Zambrano. Entonces Zambrano, en esta parte del filtro uno busca a Zambrano conforme y acepta. Entonces aparece solo la información de Zambrano conforme. Una vez que ya he utilizado la información de Zambrano, nuevamente selecciono todo, doy a aceptar y nuevamente toda esa tabla vuelve a tener su información. Vamos a suponer que esté buscando el apellido del señor Jalca. Entonces así mismo es el procedimiento. Se busca en este caso Jalca. Entonces ahí viene, me va a pedir Jalca y se selecciona y aparece solamente, van a aparecer los datos. Imaginen que hacia acá estuviera la dirección, número de cuentas, historia laboral, etcétera, etcétera. Más información que querría buscar pueden estar hacia el lado de acá. Entonces me permite ser selectivo en este caso. Otra vez regresa, selecciona todo, aceptamos y vuelve acá. Ok, básicamente ese es el trabajo con tabla. Una vez que ustedes ya le agregan a la tabla, notarán que al principio estaba todo en fondo blanco, ahora se ha enmarcado en celeste y blanco. Eso es solamente para darle un look más llamativo, en este caso a la lista. Ok, bien, eso por una parte. Vamos a suponer, o suponiendo que quiero aquí escribir una palabra. Ejemplo, todos pasan en X materia. Ya, ahora si quiero hacerle lo mismo un marco a esta palabra que hice, le voy a agregar el marco, pero notarán que ocurre esto. Entonces uno de los factores para que pueda salir todo y enmarcado, lo fácil sería soldar estas dos celdas. Entonces al soldar las dos celdas se convierten en una y todo se muestra. Entonces combinar y centrar, entonces ahí sí ya está soldado y nuevamente se le agrega esto. Ok, bien chicos, ahora vamos a esta parte de acá. Esta es la función promedio y la función suma. Entonces aquí lo que se hace es lo siguiente. Vamos a eliminarlo. Vamos a eliminar esto. Entonces la función promedio. Entonces, ¿cómo se obtiene el total? Vamos a, aquí está una lista de estudiantes. Aquí está Amaranto, Casimiro, Dorotea, Cupertina, Lucila, Florinda y Floresmilo.
Entonces son 7 notas, de las cuales Amaranto obtuvo en la primera 4, 8, 9, 4, 3, 9, 4. Sumando todas se hace un total de 41. ¿Cuál es la fórmula? Esto, simplemente la opción suma. La opción suma, ¿qué se hizo? Voy a borrarla y escribo el símbolo, es igual a la función directamente suma. La función suma se acepta, y desde donde se va a sumar se ubica el rango del que se va a sumar y luego se acepta y está nuevamente el resultado. Entonces lo que le he dicho al programa es que sume el resultado que se encuentra en la columna B, en la celda B3, que sume todo hasta la H3. Entonces, una vez que está bien la fórmula, se le da enter y el resultado siempre va a aparecer. Entonces, una de las formas que nos permite trabajar Excel más rápido es que pueden ser muchos datos hacia abajo y muchos datos horizontales, pero una vez tenido bien que la fórmula funciona, lo que se hace es ubicarse en esta esquina. Ustedes notarán que hay un cuadrito. Ese cuadrito se lo arrastra hasta el final y todas se proceden a sumar dependiendo cada una del resultado que haya tenido. En la función promedio, puede ser básicamente la siguiente. Pues se puede escribir igual, se escribe igual a, en este caso, el resultado que está en L3. Le doy clic allí y lo divido, o se divide para cuántos datos se está manejando. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son 7 datos. Entonces se lo divide para 7, se le da enter y aparece el promedio. Si se quisiera que tuviera más decimales, solamente se le da aumentar decimales y todos los decimales que ustedes quieran. Pero en este caso, o generalmente, se trabaja con 2 decimales y se los deja allí. La misma opción para el promedio, solamente se arrastra donde ya se les indicó y todas aparecen con sus promedios. Pero también está la otra opción. Entonces se ubica allí y se va a la parte de función. Entonces va a la parte de promedio, se acepta y se le da la orden desde dónde a dónde quiere el promedio. En este caso quiere el promedio de esto y se acepta y da el mismo resultado, 5,86. Entonces lo que hace la máquina automáticamente es sumar y dividir para la cantidad de datos que tiene y arroja automáticamente el promedio. Ok, se arrastra y ya tenemos. Entonces el siguiente paso se va a insertar un gráfico de diagrama de barras para el nombre de los estudiantes con el promedio que han obtenido. Suponiendo que esto fuera en el parcial 1, vamos a centrar, a soldar todas estas celdas y se va a ubicar parcial 1. En el parcial 1 lograron estos promedios. Entonces, ahora sí, se selecciona, clic y arrastro, se selecciona y se va a la parte de insertar, y en insertar a la parte de columnas. En columnas usted va a elegir cualquiera de estas. En este caso me parece interesante la que está aquí y ya se tiene el promedio, es decir, ya tenemos un gráfico que nos va a indicar de una manera visual cuánto ha tenido cada estudiante en sus promedios. Entonces este gráfico, si ustedes desean, qué sé yo, color o algo, ya tienen las diferentes opciones que tienen aquí. Entonces ustedes, a medida que se van ubicando, va saliendo algo diferente. Ok, ya se tiene la opción de los promedios. Entonces ahí sí notarán que, imaginen que en el plano cartesiano este es el eje de las Y y este es el eje de las X.
el eje de las X está tomando el nombre de cada uno de los estudiantes y el eje de las Y el valor en notas que tiene cada uno de ellos, siendo la máxima puntuación 10 y la menor 0. Entonces aquí se ubican, por ejemplo, se tiene que Amaranto tiene 5 pero no llega a 6. Entonces, revisando la tabla, es verdad, Amaranto tiene 5,86, Casimiro tiene 9 prácticamente, perdón, sí, Casimiro tiene 8,43, y así la gráfica me lo está indicando. Se ve algo que Florinda está con un promedio que sobresale a los demás, entonces que es 9,71. Entonces 9,71 está casi llegando al 10. Ok, y básicamente es eso. Es tan fácil insertar gráficos a un grupo de datos que se tenga. Esto pueden ser no solamente de estudiantes, pueden ser las ventas que se ha tenido en un mes clasificadas por días, etcétera. Entonces ahora se va a eliminar esto, se elimina, y suponiendo en el mismo ejercicio que se quiere sacar es el total que ha tenido cada uno de ellos, se selecciona, se presiona la tecla control y el clic izquierdo del mouse se vuelve a arrastrar sobre esto. Entonces se va a la opción insertar, a la opción de gráficos, así mismo, y ya se tiene un gráfico del total de cada uno de ellos. Entonces el total, entonces ahí aparece cuánto tiene cada uno de ellos en puntaje, donde la mayoría de los estudiantes tiene de 40 hasta casi 70. Ok, por un lado eso, y lo siguiente que quería mostrarle también era lo siguiente. Esto de aquí, la función promedio, que ya se la había, esta es la opción división. Entonces la opción división es sencillo, tal como se había explicado las veces anteriores. En este caso se le ordena a la máquina que el resultado de C7 se lo va a dividir para, en este caso, D7 y se da enter. Entonces el promedio es 6,80 y así sucesivamente para las demás. Se arrastra la fórmula y queda cada uno de esos resultados. Entonces noten que la división, si es para menos, va a aumentar el promedio. Entonces ya da 37, 75 dividido para 2 a 37, 43 dividido para 9, en este caso 43 dividido para 2, va a dar otro resultado que es 21,50. Y si fuera para 5, da otro resultado que es 8,60. 34 para 5, si fuera 34 para 2, daría 17,00. Entonces esto de aquí lo que tiene es el promedio de todo esto de acá. Entonces si la división de cada uno me arroja como resultado estos números que están aquí, entonces esto lo que hace es promediar todo, dividir para la cantidad y sacar el total. Entonces el promedio general de todo esto pueden ser valores en dólares, es 17,60. 17,60. ¿Cuál es la fórmula que se aplicó? La función promedio, ¿desde dónde? Desde E7 hasta E11. ¿Qué es lo que va a hacer? Sumarla y dividirla por la cantidad de datos y se arroja el promedio, 17,60. Ahora algo que también les quería mostrar, es este caso de acá. El caso de acá se manejan las fórmulas de la misma manera. Funeraria, aquí te espero, de primero bachillerato unificado, no se ha dicho qué jornada, nada, simplemente primero, y se le ha ubicado el logo del Filosoraptor. Pero bueno, más que todo eso nos interesa cómo se ha aplicado la fórmula. Entonces, si se trata de una funeraria, ofrece servicios funerales. Entonces, más que la fecha y todo, cómo se ha hecho el cuadro. Entonces, el precio unitario y la cantidad.
Entonces aquí ustedes pueden notar esta fórmula de acá. Esta fórmula ya es una fórmula lógica. Va a preguntar si I21 es mayor o menor de 0 en este caso, entre paréntesis o entre comillas, perdón, va a escribir o va a realizar la operación de E21 para E21 multiplicado por I21. Entonces se va a arrojar el resultado automáticamente de esa operación. Pero la fórmula más sencilla que le enseñé fue esta, que en este caso no vamos a complicarnos tanto. Las dos funcionan perfectamente y es tan sencillo como el precio unitario multiplicado por la cantidad. En este caso es 1, la cantidad es 1 y el precio unitario es $275. Entonces I22 por B22, enter, y está el resultado. También hay que notar que si arrastro la fórmula hacia arriba no se varía el resultado porque la operación funciona perfectamente. Suponiendo que las salas de velación no es solamente una, sino que son 4 en el mismo tiempo que se necesitan, entonces automáticamente se hace $1100. Pero como lo vamos a dejar en 1, automáticamente el resultado va a cambiar. Significa que la fórmula está funcionando. Servicio de cafetería por persona. Por cada persona el servicio de cafetería me está agregando $5. Entonces, suponiendo que es una persona que nadie lo quería y solamente fueron 5 personas a esa sala de velación, pobre señor o pobre señora, entonces 5 va a multiplicar el valor del precio unitario, que es 5, por la cantidad que son 5, darían $25. Pero imagínense ustedes que fue un profesor que se murió y todos los estudiantes estaban súper contentos porque muerto el profesor pasaban la materia y fueron 80 estudiantes a visitarlos en esa noche. Entonces se requiere contratar un servicio para 80 personas. Bueno, vamos siendo que el profesor lo querían más porque la materia era más complicada y fueron 200 estudiantes en ese momento, y van a notar cómo se hace automáticamente $1000. ¿Ok? Y en este caso de aquí tengo 1. En este 1 va a ocurrir lo siguiente. Está en blanco y aquí está: servicios de mariachi para ustedes ya saben quién. Entonces, servicios de mariachi, una canción tiene el valor, por decirlo así, de $25 por cada canción. Entonces $25, la fórmula se la va a arrastrar y como es solo una canción van a cobrar $25. Pero suponiendo que el señor está contento por el acontecimiento y le pide a mariachi que le canten 4 canciones. Las 4 canciones dan un valor de $100. La fórmula está funcionando perfectamente. Entonces la lógica es simple: multiplica el valor de I24 por el valor de B24. Entonces no entiende de números sino de los valores que están en cada una de esas celdas. Pero suponiendo que solamente pidió 2, entonces el resultado va a cambiar, va a ser 50. Y habrán notado ustedes que a medida que cambian estos números, los números de acá también están cambiando. La tasa de impuesto que actualmente rige en nuestro país es del 12%, entonces 0,12. Entonces el subtotal no es otra cosa que la sumatoria de todo este valor, la cantidad. El precio unitario multiplicado por la cantidad me va a dar un precio total de esos valores, y eso sumado me va a dar el subtotal de la factura. Entonces ustedes notarán, al hacer doble clic aquí, vamos a sumar el valor que se encuentra desde K21 hasta K33. Entonces cualquier valor que aparezca en cualquiera de estas celdas automáticamente se va a sumar.
Entonces, suponiendo que los servicios para esta persona no fueron, noten cómo va a cambiar esto de aquí, el impuesto y el valor. Entonces solamente agregó, bueno, 4 canciones, el hombre estaba feliz como le había dicho al principio, y 100. Cambiaron estos valores y cambió el total a pagar en la factura. Entonces, para calcular el impuesto de en este caso, este impuesto, la fórmula es la siguiente: subtotal, es decir, el valor que se encuentra de este subtotal, por 12, que 12% es que vale actualmente, rige el IVA, dividido para 100. Si estuviéramos en el año pasado, esto no fuera 12 sino 14, porque el IVA estaba al 14%. Entonces al darle enter, automáticamente se calcula. Y esta de aquí, el total, no es otra cosa que la sumatoria de los otros valores, el impuesto y el subtotal. Entonces lo que se ha hecho es suma el valor de subtotal, de impuestos y de otros. Entonces da un enter y ya está listo este resultado. Esto de aquí lo dejé a propósito para que ustedes noten que si deseo escribir aquí un montón de palabras, en este caso letras, entonces ¿qué va a ocurrir? Sigue escribiendo. No va a pasar lo mismo si hago esto acá. Entonces ahí ya me bloqueó. Lo que les había dicho, mencionado al inicio, es que estas celdas de aquí no están soldadas. Entonces en este caso hay que proceder a soldarlas. Entonces se suelda esta celda, se le da a combinar y centrar y ya quedan soldadas. Se arrastra, se acuerdan también al inicio, se arrastra esto y queda soldada. Si empezar a escribir, lo que se escribe se queda en medio, y lo que escribo acá se queda a la orilla del lado izquierdo. Entonces es simple, es porque no se le ha hecho esto: justificar del lado izquierdo o alinear del lado izquierdo. Ok, entonces ahora sí ya está todo del lado izquierdo. Quiero que estos números no queden al lado izquierdo, sino que queden centrados. Se los selecciona todo y a la parte de centrar. Okay. Asimismo se le podría insertar un gráfico sobre la cantidad de dólares que se ha gastado, pero bueno, chicos, eso hasta por ahora. Regresando a una parte de la lista, en Excel permite, hay que desoldarla. Excel permite hacer esto suponiendo que ustedes vayan a escribir una cantidad de números sin bordes, una cantidad de números. Por ejemplo, vamos a enumerar otra vez: 1, 2. Entonces, si tuviéramos que escribir hasta el 100 hacia abajo, se vuelve un poquito complicado. Entonces ustedes tienen que tener los dos primeros números y empieza a arrastrar y automáticamente se van escribiendo los números. Eso también es otra opción de Excel que permite hacer su trabajo muy rápido. Bueno, chicos, hasta la próxima, que se les vuelve a explicar algo más sobre esto. Estudien, chicos.